Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar presentes. Yo soy Pedro Garrán da Costa, soy consejero de Cultura de la Embajada de Portugal aquí en Madrid y que probablemente, como lo sabrán, es quien ha organizado estos encuentros sobre poesías peninsulares. Ayer estuvieron aquí en una primera sesión de esos encuentros 3 poetas, el poeta portugués Nuno Judis, el poeta español Juan Carlos Reche y como moderador también poeta y diplomático Luis María Marina. Hoy tenemos esta segunda sesión y, bueno, unas brevísimas palabras porque, claro, vosotros han venido aquí no para oír a mí, pero a las poetisas aquí presentes. Estos encuentros de poesía peninsular fueron organizados en marco de una mostra de cultura portuguesa que la Embajada de Portugal en Madrid organiza todos los años desde 2003. Esta es su 14ª edición. Y esa Cultura Portugal es una mostra de cultura que intenta dar a conocer en España lo de mejor que se produce en cultura en mi país, en Portugal. Intentamos hacer lo más diversificado posible en varias áreas de cultura, como las áreas tradicionales, como son el teatro, el cine, la música, artes plásticas, las letras, pero también abarcando un concepto más largo de cultura, intentamos también organizar eventos en áreas más diversificadas que integran lo que se llama hoy las industrias culturales y creativas y que incluye áreas como, por ejemplo, el design, la arquitectura, la moda o mismo la gastronomía. Bueno, ustedes tienen con vosotros que han dado a entrada un folleto con la programación de Cultura Portugal y, por supuesto, son todos bienvenidos e invitados a todos los eventos que nos organizamos principalmente en este mes de noviembre aquí en Madrid. Para dar solamente una brevísima explicación sobre porque ha habido esta idea de organizar estos encuentros de poesías peninsulares. Esto es el resultado de una comida que he hecho hace unos meses con mi amigo Luis María Marina, que es un poeta español que ha hablado a poco, que fue moderador en la sesión de ayer. Y Luis, con su gran generosidad, me ha dicho: Pedro, si tú quieres te puedo ayudar a organizar algo en área de poesía, que es mi área que estoy más que tengo más conocimiento. Y yo he dicho, pues claro, Luis, muchas gracias. Entonces, el responsable por la concepción de estos encuentros ha sido Luis María Marina y ayer Luis ha estado ahí y yo lo he agradecido convenientemente porque ha sido el autor de la concepción de estos encuentros. Y lo he agradecido y, claro, mi segunda palabra de agradecimiento tiene que ir para la Biblioteca Nacional, que ha sido también muy generosa en dar sus instalaciones, y aprovecho estar aquí su director cultural, Carlos Alberdi, para agradecer personalmente y a la Biblioteca Nacional por nos dar este estupendo espacio para hacer estos encuentros. Y, por último, claro, palabras de agradecimiento para las participantes en esta sesión, para Marifé Santiago, para Verónica Aranda y para Ana Luisa Amaral, que no las voy a presentar porque presumo que la moderadora podrá hacer una corta presentación de las intervinientes, pero todas ellas han aceptado de inmediato con gran entusiasmo, entonces estoy muy grato. La Embajada de Portugal está muy grata por su generosidad también y por estar aquí presentes. Y bueno, y por último, quiero que disfruten, como yo voy certamente a disfrutar esta sesión. Y gracias, y Verónica, la palabra es tuya.
Buenas tardes. Espero que se oiga bien, también en las filas de atrás. Bienvenidos a esta segunda tarde de encuentros con la poesía peninsular dentro de las actividades de la Mostra Portuguesa. Y para mí es un honor moderar esta mesa de poesía ibérica con dos voces singulares. Ana Luisa Amaral, siempre es un placer que vuelvas a España, y Marifé Santiago. Y bueno, voy a empezar con una breve presentación de ambas. Empiezo por la invitada portuguesa, Ana Luisa Amaral. Un poquito más alto. Sí. Ana Luisa Amaral, Lisboa, 1956. Es poeta, traductora y profesora de la Universidad de Oporto y forma parte de la dirección del Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa. Ha publicado una decena larga de libros de poemas, así como teatro y narrativa en varios países de Europa, América Latina. Cabe destacar también su faceta de narradora y poeta infantil. Y entre los prestigiosos premios que ha recibido en su país está el Premio Literario Casino da Póvoa o el Premio PEN de Narrativa de la Asociación Portuguesa de Escritores. Entre sus poemarios destacan algunos títulos como Miña Señora de Qué, que fue su primer libro publicado en 1990, A Arte de Ser Tigre. En España se publicó hace 2 años, el año pasado, Oscuro, y del que va a leer algunos poemas a continuación, y su último poemario, Y todavía, de Asirio Albín. Ana Luisa Amaral constituye una de las voces más originales de este panorama portugués, empeñada en desvelar los sentidos ocultos en las dobleces de la cotidianidad, y ello sin renunciar nunca a una acusada preocupación por el lenguaje que su verso esculpe de manera sorprendente en una fusión de los modos de decir clásicos con la lengua coloquial que coincide con la mejor lectura de la modernidad hecha por la poesía de su tradición. Y la poeta española, para hacer el diálogo hispano-luso, Marifé Santiago Bolaños, Madrid, 1962, es doctora en Filosofía y profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus estudios en torno al diálogo entre la filosofía y la creación artística se reflejan en conferencias impartidas en encuentros internacionales, ensayos o libros como La mirada atlántica, Literatura gallega y Peregrinación interior. Pertenece a los patronatos de la Fundación María Zambrano, ella es una de las grandes expertas que hay en España en María Zambrano, y al Centro de Estudios sobre el Exilio, y es académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. En el ámbito de la creación artística, algunas de sus obras son las novelas El tiempo de las lluvias, Un ángel muerto sobre la hierba, El jardín de las favoritas olvidadas y La canción de Ruth. El último poemario que se publicó son Las constelaciones del capitán, en esta extraordinaria colección M de escritura de mujeres de Ediciones La Palma. Bueno, me gustaría que después ambas autoras leyeran algunos poemas, que hubiera espacio para la lectura, pero si os parece vamos a empezar primero con un breve coloquio, ¿no?, sobre la poesía peninsular y algunos otros temas que vayan surgiendo, y bueno, y después también si el público quiere hacer alguna pregunta. Cuando hablamos de las complejas relaciones históricas España-Portugal, se habla de desconocimiento mutuo en todos los ámbitos. Esta mañana leí una frase del poeta Ruy Belo, que fue lector en Madrid muchos años. Decía que Madrid es una de las ciudades del mundo más distantes de Lisboa. Por supuesto, en literatura hay excepciones. Ya en el siglo XIX, principios del XX, pues una élite intelectual trataba de poner las bases para un entendimiento más amplio.
En ese grupo estaban Clarín, estaban Emilia Pardo Bazán y más adelante Unamuno, Gómez de la Serna o Carmen de Burgos, Colombín, que también hizo muchas traducciones y artículos y acercó Portugal a los lectores españoles. Para abrir el coloquio, si os parece, me gustaría empezar un poco por este tema. ¿Cómo percibís vosotras las relaciones culturales ahora mismo entre España y Portugal como poetas? Yo creo que la poesía también es un ámbito especial dentro de las artes. Yo creo que sí que van circulando libros, pero quizá todavía demasiado a cuentagotas, ¿no? Comienzo yo. Sí. Bueno, quiero comenzar por decir, me perdonen por mi español porque mi castellano no es perfecto. Yo quería comenzar por agradecer a Pedro Berham da Costa, que me ha invitado, a Luis María Marín, naturalmente, que fue además quien me tradució ese libro, Escuro, para Oscuro, aquí en España, a Verónica, saludar también a Marifé, decir que es un grande placer estar aquí, ya estuvo aquí como 3 veces. En el respecto a tu pregunta, las relaciones entre la poesía de Portugal y la poesía de España, yo pensaba una cosa interesante cuando la que Rubelo dice que Madrid es lejos de Lisboa. De Lisboa. Y todavía Madrid es más cercano de Lisboa, naturalmente, que la capital de Suecia, que París, que, bueno. Y interesantemente, yo tengo, por ejemplo, libros publicados en Suecia, en Italia, en Francia, en Brasil, en, bueno, muchísimos países. Y solamente el año pasado tuvo ese libro publicado en España. Y es una cosa interesante, porque lo más normal sería que el país que es vecino al mío, que ese país tendría mi libro en primer lugar, antes, por ejemplo, de Suecia, o antes de la América Latina, por ejemplo, de Colombia, de México, de Argentina, donde yo estoy también traducida. Y lo mismo con los poetas españoles. Nosotros no conocemos mucha poesía española. Yo hablo de poesía contemporánea, por ejemplo, yo conozco algunos poetas, pero los ha conocido, hablábamos de eso, y pienso que Marifé hablará mucho mejor que yo. Yo los conozco porque amigos míos me los han recomendado, pero no están divulgados. O conozco, por ejemplo, conocí mucho mejor a Juan Gelman, que hablábamos también de él, que es un poeta argentino, do que conocí poetas españoles. Claro que conozco y soy amiga de Antonio Gamoneda, pero es una generación anterior. De lo contemporáneo conozco Chuspato, conozco más las de Galicia, por ejemplo, Jesús Monaguis o Ana Aguilar Amat, que es de Barcelona. ¿Por qué? Porque los he encontrado en festivales de poesía, en encuentros de poesía, no porque verdaderamente se han hecho, bueno, no porque ellos están publicados en Portugal. No hay muchos poetas españoles traducidos para portugués, y debería haber muchos más. Además, porque es una lengua, bueno, más cercana de la nuestra, que es el inglés. Y hay muchos poetas ingleses o americanos traducidos en Portugal, muchos más que poetas españoles. Sí, Comienzo porque no quiero tomar mucho tiempo. Es muy curioso lo que para apuntas. Para dar la palabra a Marifé también. Bueno, pues muchas gracias. Tengo que comenzar, igual que mis compañeras, dándole las gracias a la Embajada de Portugal por este acto, por esta invitación, a Luis María Marina, porque ha sido casi el artífice de que nos encontremos, y a la Biblioteca Nacional, donde siempre se viene como se viene a casa. De tal manera que también muchas gracias. Hoy la Biblioteca Nacional está representada por Carlos Alberdi y, bueno, quiero decir expresamente que es un placer estar aquí con Ana Luisa y estar aquí con Verónica. La poesía es un acontecimiento extraño en general. Es un acontecimiento extraño porque preserva la capacidad humana de entrar en territorios en los que no es fácil entrar,
pero que la poesía se encarga de que estén, y de que estén vivos y de que estén siempre dispuestos a ser atravesados. Quiero decir con esto que tampoco es frecuente que la poesía, de una manera general, esté en nuestro mundo alrededor. Si a esto le sumamos circunstancias históricas, geográficas, mentales, tampoco es extraño que, aunque lo lógico sería que entre Portugal y España las relaciones poéticas fueran absolutamente naturales, esto se dé así. La poesía siempre es ese espacio que queda. Cuando todo lo demás está perdido, la poesía sigue estando ahí. Cuando parece que no hay ninguna manera de resolver las circunstancias que lo cotidiano entrega y exige, la poesía siempre está ahí. Y hoy hablábamos en el encuentro que hemos tenido antes de esta charla, en la comida juntos, ¿no? Esto que ya avanzaba Ana Luisa y que a mí me parece muy bonito, y es que a mí también en general la poesía me llega por vía amigos. Quiero decir que todavía hay un poco de ese misterio antiguo que dio pie a que la poesía se convirtiera en ese gran milagro del mundo, como decía un poeta gallego de Lugo, Luis Pimentel, que es maravilloso. Decía que la poesía es el gran milagro del mundo, y ese milagro hace que incluso en medio del ruido y de la prisa y del ruido y la furia, tus amigos, tus amigas te recomienden la lectura de un poeta, de una poeta, y de repente ese poeta o esa poeta forma parte ya, a partir de ese momento, de esa isla de afortunados, ¿no?, que somos los lectores y las lectoras de poesía. Mi vínculo con la poesía portuguesa, aparte de los nombres evidentes y de las circunstancias evidentes, siempre me llega por vía amigos, y esto me gusta mucho, porque además estos amigos o estas amigas que me recomiendan lecturas muchas veces son los traductores de esos poetas. Y entonces yo leo con todo placer lo que está ocurriendo en un momento determinado en Portugal, porque Luis María Marina está traduciendo, porque Verónica Aranda está traduciendo, porque Montserrat Villar está traduciendo, no sé, de repente están traduciendo, están trabajando en un proyecto de encuentro, y eso hace que también haya una complicidad de amistad, ¿no? Dicho lo cual, las relaciones entre la poesía española y la poesía portuguesa, me parece que, además de las circunstancias históricas, que nadie va a dudar y que no tenemos por qué hablar de ellas ahora en este momento porque son bien conocidas, el hecho de que sean lenguas tan próximas es un impedimento, no es una ventaja, es un impedimento, porque tenemos la sensación de que es muy sencillo acercarnos a una lengua próxima, tanto en un lado como en el otro, y eso nos hace un poco vagos a la hora de tomar decisiones de una traducción, ¿no? Sí, yo creo que quizás solo en los casos ya transfronterizos, ¿no?, con Galicia y Portugal sí que había más relación, o entre poetas extremeños y portugueses, pero... Sí, yo quería también, bueno, decir que Marifé ha dicho que la poesía es ese acontecimiento de verdad, claro, y esa cosa que entra como en el espacio de la amistad. La poesía es posibilidad en sí, es el espacio de la posibilidad. Y hablábamos también de eso, por eso también es más libre que, bueno, yo pienso que a la prosa, por ejemplo, porque no está tan sujeta a las leyes del mercado. Exacto. Entonces, y eso es bueno. Eso es bueno porque preserva la capacidad que la poesía preserva tiene. ese misterio de que hablabas. Sí, claro. Y tú te referías antes también a los encuentros poéticos. Vamos a ver, un encuentro, un acontecimiento cultural, como puede ser las muestras de cultura portuguesa, son un momento extremo para encontrarte con lo que está ocurriendo y también para hacer memoria. Y también para valorar espacios que a lo mejor a tu alrededor, precisamente por eso, porque son tan cercanos, te parece que en cualquier momento puedes acceder a ellos, ¿no? En estas muestras recuerdo momentos que comentábamos antes, pues bueno, no solo con narradores, también con poetas. Estaba pensando en João de Melo, el conocimiento gracias a las muestras. Estaba pensando en Peixoto, por ejemplo. Estaba pensando en Manuel Alegre también, que conocí en una muestra portuguesa en España. Y estoy pensando en esos encuentros que pueden parecer minoritarios respecto, obviamente, a lo que la prosa entrega o lo que la prosa exige,
que siempre es otra ley distinta, ¿no? Pero esos encuentros poéticos que tanto en España como en Portugal son muy frecuentes y son muy Sí, frecuentes, muy frecuentes. sí. Verónica se refería a esa raya, ¿no? A raya, a esas fronteras inexistentes que además la poesía rompe con total naturalidad. Esos encuentros maravillosos que permiten también que haya un intercambio no solamente de nombres, sino también de maneras y de acercamientos, que yo creo que son bastante frecuentes, ¿no? Bastante frecuentes en concreto entre Portugal y España. Sí, sí, hace muchos años en Portugal se hace un gran encuentro de literatura, no es solamente de poesía, pero que son las corrientes escritas, las corrientes de escrita en Póvoa, que tienen personas de toda la España y personas también de los países africanos de lengua portuguesa y de Brasil y también naturalmente de Portugal. Pero yo hablaba también de esa materialidad que es el libro. ¿Por qué no se publica, por ejemplo? Porque es más fácil publicar en un otro país. Sí, Tal vez que estar demasiado cercano sea... Y estar más lejos, como la distancia más corta es la claro, más larga. claro. Sí, me parece muy curioso, por ejemplo, lo que has mencionado de América Latina. En Colombia hay muchísimas traducciones y se da muchísima atención a la literatura portuguesa, a la poesía portuguesa, o en Perú. Cuando publiqué la traducción de Ramos Rosa, lo primero me escribieron de Colombia, que les interesaba. Sí, o en México, en Argentina. Sí, muchos libros han salido años antes ahí en Latinoamérica. Entonces, sí, habría también que reflexionar sobre ese tema. También no sé qué otras soluciones proponéis desde el ámbito universitario en el que estáis ambas, o la gestión cultural, aparte de festivales, ¿qué más se podría hacer? Yo creo que es importante primero que no se pierdan elementos de un cariz como este, como una muestra de cultura, pero que esa muestra que tiene un momento pico en el año, como puede ser pues estos encuentros, el resto también esté funcionando. Yo creo que también encuentros como este sirven para que durante el resto del año, cuando no está celebrándose el festival o la muestra, se estén creando lazos y relaciones. Y es muy extraño, seguro que coincidimos en esto, es muy extraño que en un encuentro poético en cualquier lugar del mundo no se establezcan relaciones que después dan una continuidad a veces muy pintoresca, porque también el camino de la poesía es tan especial como ella misma. Y de pronto te encuentras en Moscú con alguien que está traduciendo a un poeta gallego y dices, ¿y esto por qué no? Porque estuvo por aquí y entonces de pronto tenemos un seminario que... Bueno, yo creo que eso también son caminos que son los caminos también muy habituales de la poesía, ¿no? ¿Qué debería ocurrir? Debería ocurrir que la muestra ocurre 3 días, 1 semana, 15 días, pero el resto seguimos trabajando precisamente para que a la siguiente jornada, al siguiente año, haya ya un trabajo que también se puede presentar a la manera de un libro, por ejemplo. Se me ocurre esa opción, ¿no? Se me ocurre esa opción. Sí, eso pasa mucho entre Galicia y Portugal. Por ejemplo. Mucho. Yo tengo libros en Galicia, libros para niños también y de poesía, bueno, en gallego, claro. Y eso se pasa mucho, encuentros de los cuales salen libros. Sí. En pequeñas bibliotecas, por ejemplo, hemos hecho una vez con 4 escritores gallegos y 4 escritores portugueses. Íbamos a las bibliotecas, empezábamos los cuentos y los niños continuaban y después salieron libros maravillosos, escritos, bueno, colectivamente por los niños y también por los escritores, y fueron publicados por la Junta Nacional de Galicia. Con Galicia se hace mucho eso, sí, porque Galicia, bueno, está muy cerca del norte, digamos, de Portugal. Sí, entonces, y no hay tanta barrera lingüística. No hay. Sí. Es bonito. Esto me gusta mucho por razones personales y creo que compartimos también ese cariño que aparezca Galicia en nuestra conversación, porque les estaba comentando en la comida a Verónica y a Luisa y a Luis que hace ya muchos años, cuando yo regresé de Galicia, donde estuve viviendo un tiempo, casi como un regalo poético de amigos escritores fue el de editar un libro que titulamos Poesía dos Aléns, en el que poetas portugueses y poetas gallegos, en este caso, o asimilados a Galicia, o bueno, adoptivos de Galicia, entendimos que el mejor regalo que nos podíamos hacer los unos a los otros y que también tendría que ser, esto es la poesía también, una muestra de lo que la poesía significa, era la edición de un libro.
Y ese libro, bueno, un encuentro como este me ha permitido rescatarlo, ¿no? Porque lo tenía, pues seguramente en mi toconoma particular, en mi lugar de las cosas muy importantes, pero no es un libro al que regreso en exceso. Y bueno, he encontrado precisamente esto. Y ella me decía, bueno, a muchos de estos poetas, conozco más a los poetas españoles, me decías, a los poetas gallegos, que a los poetas portugueses, portugueses, no ¿no? A los poetas españoles que participaron, gallegos o vinculados a Galicia, los conozco prácticamente a todos y sin embargo a los portugueses no los conozco, ¿no? Es curioso también, ¿no? Sí. Bueno, que naturalmente, si empezamos hablando de cánones, no hay manera. Nunca llegaremos al final, ¿no? Sí, pero bueno, que sobre todo lo que hablábamos era la importancia que tiene de esos encuentros, de que no se pierda también, que hay todo un testimonio en torno a lo que la poesía significa y que el poder de la poesía está justamente en que no se pierdan esos lazos y que se crean esos lazos, ¿no? Sí, porque la poesía preserva memorias también, entonces. Bueno. Claro. Y bueno, hablando de cánones, siempre tiene que caer la pregunta de Pessoa, ¿no? El 1 de diciembre se inaugura dentro de la muestra una exposición sobre Fernando Pessoa en el Círculo de Bellas Artes, y en el caso en el ámbito español, yo creo que durante años Pessoa era el único referente en poesía, ¿no? Y tardaron en llegar otros poetas más actuales, y me gustaría preguntarle a Ana Luisa, en Portugal, a la hora de escribir poesía, ¿qué peso sigue teniendo Fernando Pessoa? Bueno, yo pienso que Pessoa es nuestra, no sé si se dice así, benedicción y nuestra maledicción, las dos cosas al mismo tiempo, claro, porque Pessoa es un enormísimo, como todos lo sabemos, poeta. En algún momento, al mismo tiempo, yo pienso que que eclipsa, es como si eclipsase todos los otros. Por ejemplo, tenemos un poeta maravilloso, que es Mário de Sá Carneiro, no sé si conoces. Sí, claro. Mário de Sá Carneiro es un poeta extraordinario, que, porque era contemporáneo de Fernando Pessoa, no tiene no es tan conocido, bueno, ni de lejos ni de cercano, como Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, yo pienso que Fernando Pessoa y Camões son los dos grandes referentes de la tradición, del canon de la poesía portuguesa. Y contra ello, por ejemplo, contra Pessoa, yo pienso una poeta como Sofía de Melo Brainer, ha criado esa relación agónica, digamos, de al mismo tiempo adhesión y lucha. Pero porque nosotros no podemos, naturalmente, ignorar el extraordinario peso que a partir de los años 50, pero es solamente a partir de los años 50, porque antes de esta persona no era conocido en Portugal, prácticamente era muy poco conocido, que a partir de los años 50 Pessoa tuvo en la literatura. Pero yo pienso que hay tanta poesía tan grande en Portugal. Nosotros tenemos, eso no es para decir que Pessoa no es, claro, un poeta extraordinario, pero tenemos Jorge de Sena, tenemos Sofía de Melo Brainer, tenemos Eugênio de Andrade, tenemos Maria Teresa Horta, tenemos Fiamma Pais Brandão, tenemos una poesía tan rica que para mí es una lástima que a veces en todos los lugares donde voy me preguntan eso, Pessoa eclipse todo, sí. ¿Sabes? Y esto, entonces, como si Portugal fuera Pessoa, Fado, Camões. Sí, yo creo que de hecho aquí todavía estamos trabajando en dar a conocer nombres de esa extraordinaria generación del 50 y 60. Sí, porque hay poetas maravillosos. Después de Pessoa, claro. Lo que pasa es que es cierto que hay nombres que también están muy asociados a circunstancias históricas muy determinadas. Como en España, quiero decir que estaba intentando encontrar un equivalente a esto que tú dices, en el sentido de por qué, vamos a ver, probablemente no es el caso de lo que voy a decir ahora en Portugal, y probablemente tampoco, aunque no estoy segura del todo, en Latinoamérica, pero estoy pensando en países de no habla española, o de no habla portuguesa en este caso. Cuando se piensa en un poeta español del siglo XX, se piensa en Lorca, en Federico García Lorca, cuya grandeza, como el caso de Pessoa, nadie va a cuestionar, quiero decir. Claro, ¿no? Absolutamente nadie lo puede cuestionar, nos sigue haciendo
felicísimos leer a Pessoa y leer a Lorca, pero da la sensación de que la magnitud de su obra y de la biografía, etcétera, hace que todo sea y después lo demás. Yo pienso, cuando hablo con otros poetas, con poetas de otros países, quiero decir, y de pronto, claro, Lorca, y dices, claro, pero tras Lorca han pasado muchas cosas muy grandes, y eso no le resta en absoluto ningún valor a Federico García Lorca, al contrario, ¿no? Está en su lugar, ¿no? Pero a veces, no sé, lo pienso porque me gustaría tu opinión. No sé si a Pessoa le ha pasado algo así semejante en Portugal. Pero el problema con Pessoa es que se ha transformado en una mercadería, ¿sabes? En una cosa de mercado mismo. Tú vas a Lisboa y puedes comprar, no sé cómo se llaman esas cosas para poner los vasos de agua. Vasos. Sí, con Pessoa y los heterónimos, Álvaro de Campos, Alberto Queiro, todos los otros. O puedes comprar esas cosas. Bolígrafos, puedes comprar camisetas. Entonces es verdaderamente una marca de país. Una marca, ¿sabes? Sí. Y eso es terrible. Yo pienso que con Lorca, no se pasó lo mismo. Y lo que yo pienso es que, sin quitar, claro, la magnitud de un hombre que fue lo mayor poeta del siglo XX, del modernismo, y que fue muy, muy allá, naturalmente, de T.S. Eliot, por ejemplo, de los modernistas ingleses, sin quitar esto. ¿Sabes? Toni Morrison, la escritora norteamericana que ha ganado el Nobel, una vez dijo, yo por lo menos no tenciono pasar sin Shakespeare, ni Ésquilo, ni, bueno, esos nombres. Ha de haber una forma de alargar el canon sin destruir lo que pasó. Y yo pienso que es un poco lo que se pasa con Fernando Pessoa. Se tornó una imagen de marca. Sí, supongo que eso va unido a que es inagotable, porque siguen apareciendo textos en el famoso baúl. Pero algunos son malos, ¿sabes? Son horribles. Yo no tengo problema ninguno de decir esto, pero son muy malos, ¿sabes? Sí, que ya no hay filtro. El pobre hombre no ha podido destruirlos, entonces que todo, con una vírgula de persona se abre, de Pessoa se hace una tesis de doctorado, prácticamente. Yo conozco muy bien Pessoa, yo pienso sinceramente que Pessoa es nuestro mayor poeta del siglo XX, pero hay otros poetas. Ha sacado el tema del canon y quizá es interesante que hablemos un poco de ese asunto, ¿no? Como también épocas, circunstancias, crítica, por ejemplo, y a veces interés también, destacan unas características metodológicas determinadas frente a otras, y esas son las que en un momento determinado se dan a conocer, mientras que hay otras que desaparecen, ¿no? Fíjate, estaba oyéndote hablar y me ha venido a la cabeza un texto de Nélida Piñón, justo yo creo que cuando le dieron el premio Juan Rulfo, creo recordar que es cuando le dieron el premio Juan Rulfo, que en un momento determinado, creo que era el premio Juan Rulfo, pero bueno, en fin, el tema nombre se me va absolutamente, lo que me interesa es la cuestión, ¿no? En el que ella hablaba del canon, y hablaba de tantas que se han quedado fuera del canon, más allá ella empezaba en Homero, y entonces decía Homero, Shakespeare, Cervantes, tal, Ésquilo, y decía, bueno, yo soy la otra cara, ¿no? La otra cara, decía. Me parece bonito precisamente esto, cómo a veces queriendo hacer una alabanza de un autor o de una corriente determinada, lo que hace es hacer una alabanza, o sea, hacer una loa, una loa de un autor o de una corriente poética, etcétera. Estás apartando la posibilidad de que otras aparezcan con naturalidad. Otros, de incluir otros. Sí, eso es. Sí, hablando de canon, me gustaría también tratar el tema de canon femenino, ¿no? Ahora parece que en España estamos reconstruyendo un poco, renombrando el canon de las escritoras que nos precedieron, y con proyectos muy interesantes como la Sin Sombrero, ¿no? Y últimamente también se ha hablado de la poesía como patria o como matria, ¿no? Que no hay que olvidar a todas esas escritoras que también las circunstancias históricas, editoriales o el machismo imperante, pues las había olvidado y ahora se están rescatando, se está haciendo labor arqueológica. No sé si es el caso de
de Portugal o si en Portugal han tenido más peso, pensaba en El machismo. las no. escritoras y ahora mismo se están No, porque, trabajando... por ejemplo, yo enseño literatura y también estudios feministas. Sí. Y a veces pregunto a los más pequeños de la universidad, a los de licenciatura, no sé cómo se dice, los primeros años de la universidad, díganme nombres de poetas, hombres en el siglo XX. Bueno, comenta, ahora de poetas, mujeres en el siglo XX. Bueno, un poquito más a Flor Bela Espanca y antes, y en el siglo XIX. Siglo XIX no conocen. Siglo XVIII, nada, no hay nada. Es que no hay nada. Es como si en la poesía portuguesa la primera mujer poeta que es conocida es Flor Bela Espanca. Sí, que ella empieza Por a la escribir en el siglo circunstancia XX. también. Y por las circunstancias, claro, porque escribía sonetos de amor y no es muy bien, no es encarada por la crítica como una grande poeta. No es, porque ella se intitulaba poetisa. Entonces hay esa cosa entre poeta y poetisa. Poetisa es algo más menorizante, no sé si se dice eso. Entonces no hay nada en el siglo XIX, no hay nada en el siglo XVIII en Portugal, no hay. Las primeras son de los años 30, Flor Bela Espanca y una otra, Irene Lisboa, pero que fue conocida solamente hace 15 años, ninguém hablaba de la poesía de Irene Lisboa, y después Sofía en los años 50, y mismo después de los años 50, y ahora, por ejemplo, son muy pocas comparativamente con los hombres, los nombres de las poetas portuguesas, si las comparas con los hombres. Pero el panorama es peor en Francia. No sé si sabes que las mejores editoras francesas no tienen mujeres poetas, no tienen. No hay poetisas publicadas en Gallimard, por ejemplo. No hay una. Eso es interesante. En Portugal eso no se pasa. Las mejores editoras que son Siri Alvim o Don Quixote tienen mujeres. Sí. En Portugal ellas tienen mujeres. Se ha publicado la poesía completa de Sofía de Mello. Claro. Yo publico en Siri Alvim, son las mejores editoras, pero la Gallimard en Francia no tiene poetas, mujeres. Ha sido Aquí no sé también, cómo está. es parte también del discurso, quiero decir, y del propio canon y Claro. de lo que hay alrededor de todo ello, el suponer que la poesía no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, que el arte no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer. Es un falso neutro. Podemos decir que no sé si la obra de arte es hombre o mujer como tal, o la creación o la poesía es hombre o mujer, pero quien escribe es un hombre o es una mujer. Y eso entonces te hace entrar directamente en las selecciones, en los jurados, en las críticas, etcétera, ¿no? Y ese falso neutro, absolutamente, del que también se nos ha convencido a nosotras, quiero decir, ¿no? Que cuánto nos dolía, o por lo menos a mí hace mucho tiempo, hasta que hice la reflexión de una manera profunda, el que se me dijera, por ejemplo, esta conversación, tener esta conversación, ¿no? Cómo incluso a nosotras se nos convenció de que no teníamos que entrar en esas reflexiones porque aquello ya estaba más que superado, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, ese es uno de los grandes engaños, es uno de los grandes engaños. Cuando te pones a mirar, tú hablabas de tus alumnos cuando les preguntas a ver nombres. Yo recuerdo uno de mis primeros años, ya en otras vidas muy pasadas, hace yo que sé, 30 años, ¿no? Una de mis primeras clases, de mis primeros años como profesora de filosofía, cuando estábamos ya en el mes de enero o de febrero y ya nos habíamos hecho una historia de la filosofía universal, que eso quería decir filosofía europea, evidentemente, ¿no? Pero bueno, era la filosofía universal. Y cuando estábamos en el mes de enero y a lo mejor ya estábamos llegando al Renacimiento y habíamos pasado el Renacimiento y estábamos entrando ya en la Ilustración y yo qué sé, y una alumna me preguntó, Marifé, ¿cómo es posible que a estas alturas no hayamos mencionado todavía a ni una sola filósofa? ¿Qué pasa con las mujeres? Entonces alguien rápidamente, no, pero bueno, el pensamiento no es de hombre ni de mujer, el pensamiento es algo abstracto que no entra. Y a mí me hizo pensar precisamente en esto, porque no he destacado
Quiero decir, ¿por qué no destaco el rasgo de decir la escuela pitagórica tenía hombres y tenía mujeres? No hay nombres en la escuela pitagórica. Pitágoras es una abstracción que se refiere a muchos, pero se dice, había mujeres en la escuela pitagórica y sin embargo es un dato que pasa desapercibido. Y hacer esa reflexión, hacerla tú, lo digo con toda sinceridad, y hacerla desde el previo convencimiento de que a ti no te pasaba eso, es algo muy doloroso. Sí, sí, pero sí, que es si muy doloroso, sobrevives sí. a ese dolor, Claro. te encuentras con que efectivamente te estás perdiendo no solo talento, sino posibilidad, etcétera, y empiezas a reclamar que se te entregue como lectora toda esa parte que está oculta. La poesía es una abstracción oculta en una cueva y nos encanta preservarla así, pero quiero conocer a muchas de esas habitantes de esa cueva con las que no he tenido ocasión de encontrarme porque es imposible, porque no están publicadas, porque no están en los catálogos de referencia de aquellas editoriales a las que yo me acerco para saber qué poesía se está haciendo, no están. Entonces, como no están, no puedo reclamarlas. Claro, claro, Porque claro. no sé si están, si existen siquiera, ¿no? Sí, No hay nombres. Sí, porque la lengua en sí misma, la poesía no discrimina, pero las políticas en torno que rodean la poesía, quiero decir, las políticas de publicación, de recepción, todas ellas. De crítica De literaria, crítica, claro, de decisiones recepción, en los de medios de crítica literaria. comunicación, ¿no? Los Claro, jurados de premios de esas- poesía esas constituidos sí. por hombres, Tú me las hablabas. Discriminan antologías, naturalmente. sí. Te contaba Verónica antes, ¿no? Premios de poesía donde el jurado es solo de hombres, De hombres, con lo cual- 5 hombres, entonces y se eso van también repitiendo también influye, los nombres, claro, los ¿no? gustos, sí. Sí, es así, es así. Es así, sí. El decirlo en voz alta creo que es sano socialmente y creo que es además una obligación cívica, porque si no estamos todo el rato tapando una realidad que sigue ocultando el talento y la grandeza de muchísimas mujeres. Sí, sí, y yo quiero solamente añadir una cosa, es que para mí nuestras más grandes poetas, mujeres, que son Fiemme y Sofía, siempre, yo las conocí las dos eran personas maravillosas, especialmente Fiemme como persona, una persona extraordinaria, y las dos se recusaban terminantemente a que hablasen de ellas como mujeres, precisamente porque serem habladas así era una forma, las excluiría de algo que, bueno, su entourage, como se dice, las personas con las cuales ellas se daban, el contexto, digamos, el contexto social y poético de Sofía y de Fiamma era todo el masculino, todo de hombres. Entonces, las dos me dijeron muchas veces, no, Luisa, no hay diferencia, ¿sabes? No, la poesía es una sola. Y yo creo que sí, claro, la poesía es una sola. Sí, Yo pero no creo en quién esto, hace, pero no quién escriba. pero no las instancias que Exacto, la rodean, exacto. eso no. Sí. Es esa cosa que las dos nos hemos descubierto admiradoras, como no podía ser de otro modo, de Marina Svetaeva. Y Marina Svetaeva Sí, siempre Marina decía, Svetaeva. Marina Svetaeva decía siempre que ella, cuando le preguntaban, bueno, la poeta rusa, porque usted como poeta rusa, claro, encima ella vive en el exilio, fuera de la Unión Soviética al final, y ella dice, no, pero si precisamente escribo poesía para no ser de ninguna parte, ¿no? Pero claro, escribe claro. en la lengua rusa, con lo cual, por mucho que no quieras ser poeta rusa, estás escribiendo en ruso. Claro. Un poco ocurre esto con la poesía en general. Bueno, la poesía no sé si tiene o no tiene sexo, pero las mujeres y los hombres escribimos poesía. Entonces, bueno, yo qué sé, ¿no? La circunstancia que te rodea, Sí. claro que diferencia, claro que diferencia, Sí, ¿no? la poesía es como una tierra, ¿cómo se dice? No tierra de ninguno, se Sí, dice. tierra de nadie. Entre fronteras, una Sí, tierra de nadie. tierra de nadie con personas dentro. Sí, Yo pienso. sí. Con gente dentro. Sí. Una tierra de nadie con gente dentro. Bueno, ahora si os parece, pues damos lugar a la lectura, si podéis leer cada una poemas. Yo releyendo ambas, yo creo que tenéis muchísimas afinidades poéticas con muchas cosas en común. Por ejemplo, la inclusión de mitos, y no solo mitos griegos, sino leyendas históricas, voces de mujeres de otras culturas y civilizaciones, el dominio del discurso narrativo visual, la capacidad de fundir elementos de lo cotidiano en ambientes de doble meditación. Bueno, yo creo que si nos podéis dar una pequeña muestra de De vuestros poemas. poemas. Sí. Pues como quieras, empezamos, Sí, ¿no? empezamos, sí.
en el tiempo que tenemos, en casi 8. Sí, un poquito. Comienzas tú o yo. Empiezas tú. Como queráis, me da igual, ¿eh? Muy bien. ¿Tú vas a traducir o cómo vas a Entonces voy a comenzar con un poema, tal vez que no vamos a leer todos porque es un poco tarde, porque si no... Bueno, voy a comenzar con un poema inédito que se llama Matar es fácil. Es el título de un libro de Agatha Christie también. Matar é fácil. Assassinei tão fácil, com a unha, um pequeno mosquito que aterrou sem licença e sem brevet na folha de papel. Era em tom invisível, asa sem consistência de visão e fez, morto na folha, um rasto em quase nada. Mas era um rasto em resto de magia, pretexto de poema, e ardendo a sua linfa por um tempo menor que o meu tempo de vida, não deixava de ser um tempo vivo. Abatido sem lança, nem punhal, nem substância mortal, um digno cianeto ou estricnina morreu, vítima de unha, e regressou ao pó, uma curta farinha triturada. Mas há de sustentar, tal como os seus parentes, qualquer coisa concreta. Será, daqui a menos de anos 100, de uma substância igual à que alimenta a tíbia de poeta, o rosto que se amou, a pasta do papel onde aqui estou, o mais mínimo ponto imperturbável de cauda de cometa. La traducción es de Luis María Marina. Matar es fácil. Asesiné, qué fácil, con la uña a un pequeño mosquito que aterrizó sin permiso y sin carné en la hoja de papel, de tonalidad invisible, alas sin consistencia de visión, dejó muerto en la hoja rastro de casi nada, pero era un rastro con un resto de magia, pretexto de poema y su linfa ardiendo por un tiempo inferior al tiempo de mi vida. No dejaba de ser un tiempo vivo, abatido sin lanza ni puñal, ni sustancia mortal, un digno cianuro o estricnina, murió víctima de uña y volvió al polvo, una leve harina triturada, pero sustentará tal y como sus parientes una cosa concreta, será de aquí a menos de años 100 una sustancia igual a la que alimenta la tibia de poeta, el rostro que se amó, la pasta del papel donde aquí estoy, el ínfimo punto imperturbable de cola de cometa. O tempo dos dragões e algumas rosas. É um poema que habla de esse livro oscuro escrito em diálogo com mensaje de Fernando Pessoa. Y bueno, pero aquí las mujeres tienen voz. Entonces aquí quien habla es Isabel de Aragón, la reina Santa Isabel que casó con el rey Don Dinís, que fue del siglo XIII, que fue nuestro rey trovador y plantador también de os pinhais de Leiria. Era naquele tempo o tempo dos dragões, mas eu não vi dragões. Só um homem sozinho, firmando paz e versos, fazendo das agulhas de pinheiro agulhas de mudar o rumo aos tempos. E eu estava ali, de lado, num tempo de outro tempo, e sem saber aonde me encontrava, e tudo o que de mim podia eram só rosas. Dizem ter sido assim, e foi assim o meu destino em lenda, as frases levantadas pela história, campânulas de voz, inventavam-me então, naquele tempo, recortada em milagre, e só de rosas era o meu futuro. Equidistante das rosas e do pão, podia ser o pão o mantimento, o estar dentro de um espaço de verdade, se tal me permitissem. Mas o caminho que de mim traçaram foi um leito de flores e de virtude, e eu estava ao lado, o peso das agulhas de pinheiro rasgando a minha carne. Venceu-me o tempo e o mar que ele inventou. O resto, só perfume, o cheiro dos milagres apodrecendo sem direito a lume que fosse a redimir, adocicado à luz da escuridão.
el tiempo de los dragones y algunas rosas. Era aquel tiempo el tiempo de los dragones, pero nunca vi dragones, solo un hombre solitario que firmaba paz y versos, hacía de las agujas de pino agujas de mudar el rumbo de los tiempos. Y yo estaba allí, de lado, en un tiempo de otro tiempo, y sin saber dónde me encontraba y cuánto de mí podía, eran solo rosas. Dicen que fue así, y fue así mi destino en leyenda, las frases levantadas por la historia, campanillas de voz. Me inventaron entonces en aquel tiempo, recortada en milagro, y solo de rosas era mi futuro. Equidistante de las rosas y del pan, podía ser el pan el habituallamiento, el estar dentro de un espacio de verdad, si tal me fuese permitido. Pero el camino que para mí trazaron fue un lecho de flores y de virtud, y yo estaba al lado, el peso de las agujas de pino rasgando mi carne. Me venció el tiempo y el mar que él inventó. Lo demás, solo perfume, el olor de santidad pudriéndose sin derecho a lumbre que fuese a redimirla, endulzado con una luz de oscuridad. ¿No más? Sí, tenemos un tercero. Un terceiro, temos um terceiro. Então, o poema que se chama Das Mais Puras Memórias ou de Lumes, que é um poema que abre o livro. Ontem à noite e antes de dormir, a mais pura alegria de um céu, no meio do sono a escorregar solene a emoção, e a mais pura alegria de um dia entre criança e quase grande, e era na aldeia, acordar às 6:30 da manhã, os olhos nas portadas de madeira, o som que elas faziam ao abrir, as portadas num quarto que não era o meu, o cheiro ausente em nome, mas era um cheiro entre o mais fresco e a luz a começar, era o calor do verão, a mais pura alegria, um céu tão cor de sangue que ainda hoje, ainda ontem antes de dormir, as lágrimas me chegam como então, e de repente o sol como um incêndio largo, e o cheiro, as cores, mas era estar ali, de pé e jovem, e a morte era tão longe, e não havia mortos nem o seu desfile, só os vivos, os risos, o cheiro, a luz, era a vida e o poder de escolher, ou assim o parecia, a cama e as cascatas frescas dos lençóis, macios, como o estrangeiro chegando a país novo, ou as portadas abertas de madeira e o incêndio do céu. Foi isto ontem à noite, este esplendor no escuro e antes de dormir. Hoje, os jornais, nesta manhã sem sol, falam de coisas tão brutais e tão acesas como povos sem nome, sem luz a amanhecer-lhes cor e tempos, de mortos não por vidas que passaram, mas por vidas cortadas, a violência de ser em cima desta terra, sobre outros mortos, mal lembrados ou nem sequer lembrados. Eu penso onde ela está, onde ela cabe, essa pura alegria recordada que me tomou o corredor do sono, se deitou a meu lado ontem à noite, tomada novamente, tornada movimento, mercadoria bela para cesta de vime, muito belo, como belo era o céu daquele dia, onde cabe a alegria recordada em frente do incêndio que vi ontem de noite, onde as cores da alegria, o seu corte tão nítido, como se fosse alimentado a átomo explodindo, como fazer de tempo, como fingir o tempo, e todavia os tempos coabitam e o mesmo corredor dá-lhes espaço y lume. Yo creo que el portugués se entiende bien. Voy a leer solo un fragmento de la traducción para dar paso a los poemas de Marifé. Las memorias más puras o de lumbres. Ayer por la noche y antes de dormir, la alegría más pura de un cielo, en medio del sueño que se escapa, solemne la emoción y la alegría más pura de un día entre niña y casi grande,
y era en el pueblo, levantarse a las 6:30 de la mañana, los ojos en los postigos de madera, el sonido que hacían al abrirse los postigos en una habitación que no era la mía, el olor de nombre ausente, pero era un olor entre lo más fresco, y la luz que comenzaba, era el calor del verano, la alegría más pura, un cielo tan del color de la sangre que aún hoy, aún ayer antes de dormir, las lágrimas brotan como entonces, y de repente el sol como un incendio largo, y el olor, los colores. Bonito. Bueno, pues yo voy a leer dos fragmentos inéditos también de un libro que estamos escribiendo, un poeta indio, amigo nuestro, Subro, que es mi traductora al bengalí, y desde hace muchos años estamos intentando que esto ocurra y bueno, parece que ya está ocurriendo. Voy a leer dos fragmentos de este libro que en un futuro será el que sea. Ahora de momento está todavía en proceso. Te pido que acabemos sin final, como en esos largos poemas que el tiempo ha cercenado. Deja que anote mientras conversaciones de golondrinas, algarabía pública, intimidad, despedida del verano. Sustituiré los adjetivos por aspavientos decididos a atravesar el corazón y quedarse. Una fotografía por sorpresa, olvido del haya, resistencia de un azucarero azul, los recuerdos son las paredes y las sillas. Pido a la mano que sostenga este viaje sin final, como en los largos versos que recorren sin compasión ni premura las lecturas de urgencia en los andenes. Hay barrancos donde la memoria espera un entierro digno. Temo en ellos el secreto de la vejez de mi madre y la caída de aquellas palabras que nunca nos diremos. La historia ha dejado heridas humillantes entre su corazón y mi corazón, fronteras que el dolor en las rodillas o el vértigo no atravesarán. Nuestro cabello crece blanco en estaciones opuestas y aunque es peligroso hacerlo en el verano, quemarán hojas secas en algún jardín. El olor a ese humo destierra pactos de amor parecidos a la decepción, pues hay barrancos donde la memoria espera un entierro digno. El tilo es barco rumbo al templo, pero no basta con rezar la oración de los nombres ausentes. Deseado Mirlo ha venido. No puedo explicarte mucho más. Y voy a leer un poema de este libro, de La orilla de las mujeres fértiles. Un poema que dice así. Tenía corazón, aunque le faltaban todos los dientes. Le daban miedo los habitantes de las habitaciones vacías. Lo cuento, porque el mes de febrero y el carnaval despiertan la danza de las caderas enfermas y las figuras de porcelana se despiden como Eurídice antes de hacerse sombra. No deliro, te aseguro que no estoy delirando. Trato de escribir en un poema el padecer de una mujer asomada al balcón de su casa, en una calle solitaria en el invierno, con la intuición de febrero en la memoria y los pies helados, sin un té, sin la voz de nadie susurrando al oído lo que ya nadie se atreve a decirle, con la poca consistencia de un mito que nada resuelve, porque las únicas flores que observan comienzan a ser polvo. Delirar es otra cosa. Es cambiar el color del bolígrafo porque esperas que la tinta borre las palabras inútiles. Es llevar con armónica persistencia un paraguas que juzga tus pasos, igual que los bastones de un grabado antiguo. Eso sí es delirar. Pero evitas tú las imágenes. Podrías no haber visto nunca la carne transmutada en verso en los museos. Ahora estarías dispuesta a abrazar el credo de la piedad entre los vivos. Pero te bautizaron los ojos con las líneas agónicas que engañan y ay,
suspenden el juicio. Te bautizaron los oídos con palabras que odiaban la respiración de las campanas. No deliro, es que las lámparas apagadas y la mesa se parecen a no sé qué viaje urdido en sueños. Y los libros, ¿qué voy a escribir de los libros? No dejan de ser fases de la luna. Echa la llave, que no salga de aquí hasta que te hayan dado explicaciones ni un solo miedo. Y no empieces, como siempre, la inútil lástima de las preguntas. Trae, mete tus dedos entre los míos hasta que entres en calor, hasta que te quedes dormida. Muchas gracias por las lecturas y creo que quedan 5 minutos. No sé si hay preguntas entre el público para ir acabando esta mesa redonda. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Concluimos aquí entonces con poemas. Muchas gracias. Gracias de nuevo Gracias a a los ti. poetas, a la Embajada de Portugal y a la Biblioteca Nacional por acogernos.